Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 6 del tratado de Baba Metzia. Nuestro tratado comienza con una Mishnah que nos dice que cuando dos personas están sujetando a la vez una prenda, y uno dice es mía y el otro dice es mía, ¿qué hacen? Se les hace jurar y lo dividen. Ahora dice, va el Rabizera, preguntó Rabizera, Takfa ejad befanenu, uno de los dos que está sujetando a la prenda, coge y ¡pum! Se la arranca al otro de la mano. Bien. Ahora, Mahu, ¿cuál sería la ley? Ejidami. Entonces, ¿cuál es el escenario? Dice, y de Shatik, Oduye, Odele. ¿Acaso el hecho de que cuando se le arranca de la mano, si el otro se queda callado, le está reconociendo que es verdad que el talit no es de él? Porque en el hecho de que se cayó, cuando le cogió el talit, está reconociendo que el talit efectivamente es del otro. Porque la shetika que oda, porque el hecho de estar callado es como reconocer. Y si es así, seguro que tenemos que establecer el talit, la prenda, en manos del que la arrancó, del que la cogió. Veí de ka tzabaj. Ahora, pero si llegó a gritar el otro en el momento en el que le está arrancando el talit, Maihabe lemevat, que es lo que lo hubiese añadido. Ve'en leachazik et talit ve'yada tokef, que van shotzia zobejadaka. Entonces, yo no puedo establecer el talit en manos del que lo arrancó, porque se la quitó la fuerza. Lo explica la cámara y dice, los trige, esto es necesario, asafek hu, bemakom cuando está la duda, de shatik meikara, vehadar tzabach. Es decir, que primero estaba en silencio, en el momento en que se arrancó. Cuando vio que el vendí dijo, bueno, pues si se lo arrancó y se quedó callado, se lo vamos a dar al otro, dice, no, no, espera. Y ahí grito, Mai, ¿cuál sería la ley? Dice, mi de ishtik, odeye, oduye, odele, ¿acaso? Porque se quedó callado en un principio, estaba reconociendo, o Dilma, o a lo mejor, que van de Katzaba Gashta, puesto que ahora está gritando, Inglay, Milta, Iglay, Milta, de Hai, de Shatak, Meikara, Ha, Kajazule, Rabanan. Es decir, ¿acaso el hecho de que se quedó callado es que estaba reconociendo que el talit era del otro? Y ahora, o a lo mejor, ahora que está gritando ahora, porque es, Iglemil que está desvelando la cuestión de Hay de Shatik Meikara, de que el motivo por el cual se quedó callado en un principio, no es porque el talit no era suyo, sino que él opinaba Sabar Haka Hazule Rabanan, que el Bedín ven que incluso que yo no estoy sujetando el talit también yo lo estoy reclamando. Entonces, Amar, Rab Nachman dijo Rab Nachman, Tashma, ven y escucha la siguiente veraitá. Vame de Barim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Amorim, es decir, Sheshenaim o Hazim Betalit Holkin, aquello que decimos que los dos que están sujetando una prenda se lo dividen. Sheshenehem Adukin ba, אבל הייתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהם, המוציא מחברו עליו הראיה. Es decir, esto que dijimos, que dividen la prenda entre los dos, es cuando los dos la están sujetando. Pero si la prenda deja de estar en la mano de los dos, entonces se aplica la ley que dice, Hamotzime Javero, a la barraya. El que quiere quitarle algo a su compañero tiene que tener una prueba de que eso es suyo. El Hidami, ¿cómo es esto? Y Nema de que de Katane, si me vas a decir que es como hemos enseñado, que uno solamente está sujetando el talit y dice es mío, y el segundo también dice que es mío, pero no está sujetándolo del todo, entonces pshita, es evidente. El que quiere sacar de su compañero algo tiene que traer una prueba. Mochima Javero a la baraya, ela. Entonces necesariamente tenemos que decir, Shetakfa ejad befanenu. Es decir, que los dos entraron sujetando el talit y uno tiró y se lo quedó. Entonces la Gemara de dice, lo, de aquí no hay una prueba. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando? Llegón, de Atule Kaman, es decir, que llegaron delante del Betín, que de Tefisu le Tarbayu, cuando estaban sujetando la prenda a los dos.
Veamrinan Leu, y le dijeron los jueces, Zilu, Plogu, es decir, ir y dividir el traído entre vosotros. ¿No queréis jurar? Bueno, pues arreglaos entre vosotros, salís afuera, y cuando ya hayáis resuelto, venís. Venaku, Veadaratu. Y ahora salieron del Bedín y ahora volvieron. Y Tafis Lejad Binayu. Y cuando volvieron, uno solo estaba sujetando el talit. Ah, ¿qué entendemos? Que se pusieron de acuerdo y dijo, ah, pues te lo quedas tú. Ay, Amar, el que está sujetando el talit, ¿qué dice? Oduye Odeli, él reconoció que es mío la prenda. Deja Amar, y el otro dice, no, Bedami, Agarti, ni Jale. Yo no, mi parte, mi mitad se la alquilé a él, pero me debe dinero. Es decir, por dinero yo le di mi parte. Entonces, por causa, Mishum Damrina le, puesto que por causa de que se le dice, aquel que dice que lo alquiló, Adashta, Hashatta Leze Begazlan, es decir, hasta ahora tú pensaste que esta persona te estaba robando todo el talit, Adashta Mogartle, y ahora se lo estás alquilando, velos a Hades sin testigos, no tiene mucha lógica. Pues viva el tema, y si quieres decir otra explicación, con otra veraita, que de Catán, como aquello que enseñamos, de Atule Kaman, Kitafis, Lejalminayu. Es decir, llegaron delante del Bedín cuando uno solo de los dos está sujetando el talit. Veidach, y el segundo no está sujetando el talit, sino que Misrach va saruje. Es decir, está pegado al talit, a la prenda, lo está sujetando muy flojito. Es decir, uno está cogiendo fuerte y el otro apenas tiene un dedo encima. Entonces ahí, Bafilu le Sumjus, incluso, según la opinión de Sumjus, de amar mamona mutal besafek la holkin velo shebua, un dinero que está en duda de quién es el dueño, se divide sin necesidad de jurar. Modé Sumjus, ahí también está de acuerdo Sumjus, de Sarja Lav Klumhi, es decir, de que el hecho de sujetarlo así tan precariamente no es nada y entonces no tiene ninguna parte en ese talit, en esa prenda. Vuelve la Gemara a la duda de la visera y dice, Intim Selomar, si quieres explicar la duda que tenemos, que dos están sujetando la prenda, Betakfa Ejad Befanenu, y uno lo arrancó al otro delante de nosotros, y el segundo se quedó callado y al final gritó, Motzin está millado, se le quita al que lo arrancó, Bejolkin y se divide. Ikdisha, ahora, si la persona que le arrancó la prenda al otro, para decir que es suya, le dice Ikdesh, o uno de los dos, Ename Kudeshet, no queda consagrada, no es para el Betamikdash. Pero, Intim Selomar, si quieres decir, Takfa Ejad Befanenu, Ven Motzin o Tamiyado, que uno de los dos arrancó la prenda al otro delante de nosotros y el otro se quedó callado y al final gritó. Y ahí decimos Emotzin o Tamiyado, que no se le quita de las manos al que lo arrancó. ¿Por qué? Se ¿Por qué? Porque el hecho de que se cayó el primero se considera como que está aceptando lo que pasó. Entonces tendríamos que preguntarnos, Igdisha Belot Tekafa. Es decir, si la hubiese consagrado para el Betamikdash sin necesidad de haberla arrancado, y el segundo se quedó callado, y al final, cuando el Gizbar del Betamikdash viniese a cogerla, él hubiese gritado y decir, no, yo no, ¿sí? Mao, ¿cuál sería la ley? Que van de amarmar, puesto que dice que el sabio Amirató le Gaboa, que Mesirató le Hediot, dame. Es decir que yo entrego algo al Gaboa, al Shamaim, al Bet HaMikdash, es como entregárselo a una persona, es lo mismo. Decir para Hashem es lo mismo que dar para una persona. Que man de takfa dame, entonces esta persona, ¿sí? Es como alguien que está arrancando. ¿Por qué? Porque él dice, Ekdesh, bien, y el otro se quedó callado. Es como si se lo está arrancando. O Dilma, o a lo mejor, hasta mi hija halo takfe, puesto que en la práctica no se lo arrancó, sino que los dos están sujetando y uno dijo es Ekdesh.
Entonces, Uchtiv está escrito, Veish ki yakdish et beto kodesh vejule. Y la persona que consagre su casa, la Torah que dice, la Torah dijo, beto, su casa, para enseñarte que ma beto bershuto, igual que su casa está en su posesión, afkol birshuto, todo lo que la persona consagra para el Betamigdash tiene que tener plena posesión de ello. La fuque hay para excluir esto de lo birshuto que no está en su plena posesión. ¿Por qué? Porque los dos están sujetando el talit y uno de los y no sabemos de quién es de los dos. Se la llamará una prueba. Tashma, ven y escucha. De Hahi Masuta, es decir, dice un mersatz, es decir, una casa de baños. Dabu Minsu Ale Betre. Es decir, que estaban discutiendo sobre ello, sobre ese lugar, dos personas. Hayamar Didihu, uno decía es mío, ve Hayamar Didihu, y el otro decía es mío. Kamhad Minayu se levantó uno de ellos, Agdesha. Es decir, dijo, pues ¿sabes qué? Ahora esto es Agdesh. Beshatak, y el compañero se quedó callado. Cuando vino el cobrador para llevarse, empezó a gritar, no, yo no lo hice Agdesh. Y también tenemos que preguntarnos la misma duda. ¿Acaso, puesto que se quedó callado en el momento en el que se hizo el Ekdesh, entonces eso viene a enseñar que él estaba de acuerdo? Y entonces recayó el Ekdesh, o no hay de aquí una prueba, y no recayó del todo el Ekdesh. Entonces dice, Pashe Mine, Rab, Hanina, Berraboshaya, Rekuleu Rabanán. Fueron a ese lugar, a ese Merhatz, a lavarse. Rabbi Hananía, perdón, y Raboshaya y todos los Rabanán, todos los sabios. Es decir, perdón, dejaron de ir a esa casa de baños. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, a lo mejor sí que recayó el Ekdesh. Amar le Raboshaya, le Rabba, le dijo Raboshaya, Rabba. Y Azalt Kame de Rab Hizda le Kafri. Es decir, cuando vayas a ver a Rab Hizda en Kafri, el lugar donde estaba Rab Hizda, va Emine, pregúntale qué tenemos que hacer con este lugar. Y Atale Sura, cuando llegó Rabba por el camino de Sura para ir hacia Cafri, Shaal le preguntó a Rabba Amnuna sobre esta ley. Amarle, Rabba Amnuna, le dijo Rabba Amnuna, Matniti, Nihi. Eso es justamente lo que nos dice nuestra Mishnah claramente. Safek Bejorot, Ejad Bejor Adam, Vejad Bejor Behemá, 20 Orim, 20 Meim, Hamosim Ejaveró, a la Barraya. Es decir, cuando yo tengo una duda sobre un Bejor, ¿qué es un Bejor? Un primogénito. Bien, ¿qué tiene que ser para que sea un primogénito? Tiene que ser el primer hijo de esta mujer y tiene que haber nacido por vía natural. Bien, yo no sé, a lo mejor ese primogénito no nació por vía natural o de ese animal también, ¿no? Estamos hablando también de los animales. Ya sea que es el primogénito de un hombre, de un ser humano, es decir, que no sabemos si la mujer tuvo un aborto antes, etcétera, u otro hijo. Ya sea el primogénito de un animal, ¿sí? 20 orim, ya sea que es tajor, puro, 20 meim, ya sea que es un animal impuro, es decir, un animal puro que es un corderito, por ejemplo, o una vaca. El bejor le pertenece al Cohen. ¿Qué animal impuro tiene también la ley del bejor? El jamor, el burro. El pet del jamor hay que intercambiarlo por un cordero. Ya sea que es de un animal puro o de un animal impuro, Hamotzim Javero a la barraya. Es decir, el que quiere quitarlo de las manos de su compañero tiene que traer una prueba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Cohen viene y dice, ese cordero es mejor, me lo quedo. Dice, demuestra que es mejor. No lo sabes con certeza. Tenemos a Fek. Amotzime Javero a la baraya. Y ahora está en mi poder. Viene el Cohen, tiene el cordero en sus manos. Y viene el dueño del corderito, le dice, no, espera, ese cordero está en duda de si es mejor o no. Dice, bueno, está en mi poder, dice el Cohen, trae una prueba de que no es mejor. Bien, entonces, Amotzime Javero a la baraya. Betane Ale, y está enseñado sobre eso, Asurim, Begizá Ubabodá. Y aún así, está enseñado sobre estos casos de Safek Bejorot, que está prohibido su lana y hacerlos trabajar. Una vaca que está en esta situación, yo no la puedo utilizar para el campo porque a lo mejor
es mejor, y si es mejor, le pertenece al Cohen. Muy bien. Veja, aja de amar. Entonces, aquí que dijimos en nuestra Mishnah, takfo a Cohen, que si lo arrancó el Cohen de las manos, ¿sí? Al dueño del animal, de Safek mejor, Miyad Be'alab, por la duda de si es mejor, el moto Miyado, no le se lo pueden quitar de vuelta, sin traer una prueba de Katane, puesto que fue enseñado, Hamotzime Javero a la baraya, el que quiere sacarle algo de manos de su compañero tiene que traer una prueba. Vejiló, takfo, y si no, se lo quitó el Cohen de manos del Israel, Asurim Megiddo Be'avodah, y aún así, si el animal sigue en poder del Israel, del no Cohen, aún así sigue estando prohibido trasquilarlos o hacerlos trabajar. Amarle, Rabba, le dijo Rabba, para rechazar esta prueba, dice, Kedushat mejor que a Marta. Es decir, tú me estás trayendo una prueba de la santidad del mejor. No puedes traer una prueba de ello. Leolam, emaleja, ¿qué te voy a decir? Te cafó Cohen, motzino tomillado, que si el Cohen lo arranca de las manos del dueño del animal, se le quita al Cohen. ¿Por qué? Porque Shenolara Bejor le Israel. Vayamos Judaklo, porque el Bejor nació en poder del Israel y estaba en su Hazaká, ¿sí? Y no salió de su Hazaká hasta que lo tomó el Cohen. Y el Cohen no le puede coger sin ninguna prueba de que era suyo. Entonces, por el hecho de que el Cohen lo cogió, no vamos a decir ahora a Motzme Jabreo, porque el Cohen no tiene ninguna hazaka sobre eso, como si estuviese robando ese animal. Bien. Bafil Wahi, Osrim Begizau Beabodá, y aún así se le prohíbe cortarle la lana y que trabaje la tierra. De Kedushá Haba Meelea. ¿Por qué? Porque la Kedushá del mejor es una Kedushá que viene por sí sola. Y eso, Shani, es diferente. Muy bien. Entonces, continúa la Gemara y nos dice, amarle Rab Hananiah le Rabá, le dijo Rab Hananiah a Rabá, Tania de Mesaya Lach. Tengo una enseñanza que viene a reforzar ese punto de vista. A Sefekot, es decir, los que son duda, dice aquí, por ejemplo, un talé. Eh, un talé es un Capricornio, una cabra. eh, que fue separado por la duda de si es un cordero, que fue separado para intercambiarlo por un jamor, que es duda de si es primogénito o un burro, que no se sabe, dijimos que el burro se intercambia por un cordero, que no se lo tiene que dar al Cohen por la duda. Nignasin Ledir se le hace entrar al establo con el resto de los animales, Leit Asher, ¿sí? Es decir, Leit Aser, es decir, incluso lo vamos a contar dentro de el Maaser. ¿Veis al Kadataj de Cafó Cohen? Y si me vienes a decir que si el Cohen lo arrancó de las manos del dueño de ese animal, o Motziin o Tomillado, Emotziin o Tomillado no se le quita de sus manos. Emaidin Hasin. Entonces, ¿por qué se le hace entrar este animal Ledir dentro del establo? Nimsaze, vamos a encontrar que el Israel, Poter Mamono, exime su dinero. Ben Mamono el Cohen, con el dinero del Cohen. Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Es decir, incluso si ese animal, justamente, o sea, para separar el maaser del animal, los diezmos de los animales, ¿qué se hacía? Se les metía dentro del establo y se les hacía salir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El décimo era marcado y ese era maaser. Ese era el diezmo. Entonces, si tú le vas a meter dentro con el resto del ganado y va a salir, ¿sí? Y justo sale el décimo, pero es duda, a lo mejor es mejor o no, a lo mejor es el intercambio del mejor del jamón. Dice, aún así, cuenta. Ah, pero se está eximiendo de su diezmo con un animal que a lo mejor no es suyo, sino que es del Cohen. Muy bien. Nimsal de Poter Mamono. Muy bien. Entonces dice, amarle a Valle, le dijo a Valle, a Rab Hananiah y Mishumha. Si es por caso de eso, lo te le lemar.
no estás reforzando la opinión de Rabba. ¿Por qué? Porque Leolam, Efshar Lomar, en realidad podrías decir, tampoco en Motzim Miyadó, que si el Cohen lo arranca de las manos, no se le quita. Besafek Mamón, y algo que es duda sobre el dinero del Cohen, Amuzak Beyad Israel, que está en manos de un judío, de uno que no es Cohen, y es la Cohen Zehut, tiene el Cohen el mérito de tomarlo. Bejolzot, y a pesar de ello, en Leakshot, no se debe preguntar, ¿cómo se puede eximir de ese maaser, de ese diezmo, sobre algo que tiene una duda de que le pertenezca al Cohen? Porque, Ajabe Mayaskina, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon, de Etle, Ela, Tesha. Es decir, es un caso en el que solamente tiene 9 animales. Behu, y este animalito, que era el intercambio del jamor, que era mejor, que a lo mejor era mejor, Safek mejor. De Man, Afshach, eh, queda exento del Maaser Behema, del diezmo del animal. También, si salió el corderito que está en duda, el décimo. Mi bar, Hiyubahu, y entonces no tiene la obligación. Entonces, dice la Gemara, dice Shapirka Maaser. Es decir, este Maaser es un buen Maaser. Veno Poter, Atzmo, Bemamon Cohen. Y no exime, no se exime a sí mismo con el dinero del Cohen. Y la bar Hiyubahu. Y si quieres enseñar que efectivamente Ayaz de Patur estaba exento, perdón, Ayaz de Peter Hamor, que realmente este burro era primogénito y este corderito es lo que lo redime el intercambio y le pertenece al Cohen, entonces también Gam Eno Poter Atzmo Bemamon Cohen no se exime a sí mismo con el dinero del Cohen. Sharen lo Micheló Ela Tisha Telaim. ¿Por qué? Porque él no tiene consigo más que 9 y no estaba obligado a separar Maser. Ahora, Tisha la Barisureninu, es decir, ¿cuál es el caso? Para que lo entendamos. Dice, aquí no hay un problema de que se está eximiendo de pagar Maser con el dinero del Cohen. ¿Por qué? Porque en realidad, antes de que le den este corderito, él solamente tenía 9. Y si tenía 9 no estaba obligado a separar Maser. Entonces, este décimo animal que apareció de repente, que a lo mejor es o a lo mejor no es, ¿sí? En el momento en el que pasa décimo, en realidad él no tenía obligación de separar ese máster si no hubiese estado ese animal. Entonces, por eso está diciendo, de todas formas, no se está liberando del pago del diezmo del animal con el dinero del Cohen. Hadar Amar Abaye. Ahora volvió a decir Abaye. La miltahi de Amri. Dice, esto que estás diciendo no es una prueba. ¿Por qué? Desafeca. ¿Por qué? Porque puesto que hay una duda, ¿sí? Si hay que separar el diezmo del animal o no. Bar asurehi, entonces no se le obliga del todo al máser. También ahí donde, de todas formas, ya sé que Din, cuando lo va a hacer de manera correcta, si hace el máser, ve allá y cuál es la prueba. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. ¿Cuál es esta Mishnah? Estaba separando el diezmo de sus animales. Iban pasando por la puertecita, 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5, 6, y antes de que llegó a contar el décimo, Kafaz de Hadmina Menuyim, le tojan. ¿Qué pasó? De repente, el sexto viene, da la vuelta y vuelve a saltar dentro. Y se mezcla con todos los demás. Hay uno que ya separaste, que ya contaste. Entonces ahora no puedes seguir contando, porque dentro de eso que hayas contado, que estás contando, ya hay uno que ya contaste. Entonces, Kulan Peturín, todos los animales están exentos del diezmo. Veis al Kadatajisimequia venía a decir, se feca, que hay una duda, Bae, Asure, es decir, que sobre una duda sobre la obligación del Maaser, tienes que hacer el Maaser. Si es así, le hacer Miman Nafshach. Entonces, de todas formas, el Maaser, eh, es decir, en todos los 10 que saques, vas a tener la duda de ir Barjiyubahu, es decir, ¿acaso este ya le conté o no le conté? Sí, saca 10, 10, pum. De este décimo que yo estoy marcando como máster, a lo mejor ya lo conté.
Bueno, a la siguiente grupo de 10. Saca otros 10. Ah, pero a lo mejor es este el que ya conté. Entonces, de Ibar Yubahu. Entonces, Are Shapir Maaser, de Ilav Bar Yubahu. Es decir, Sheoto Shekebar Nimna, Nimsa Benehem. Es decir, que ese que ya conté se encuentra entre ellos. Entonces no recae el hecho que es el décimo sobre ellos. Y de todas formas, Niftar está exento que Beminyan Harraui. Es decir, ¿por qué? Mishum Besha'a She Menaam, porque en el momento en el que los está contando, Ayu Bedir, había en ese redil, en ese establo, Telaim Harreuyim, es decir, corderitos que sí tenían que ser contados y sí podían completar esa cuenta de 10. Llamar Rabba, pues dice Rabba, Menayin Harraui, Minyan Harraui Poter, es decir, Ayulo Azarat Telaim Bedir, si había 10 corderitos y empezó a sacarlos por la puerta para contarlos, para separar de ellos el maser, el diezmo del animal. Contó 5, Umet, y murió uno de ellos, que estaba dentro del establo. Aquellos que ya contó están exentos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los contó estaban eh, en el establo otros 5 que todavía podían completar la cuenta. Y el corderito que pasó bajo la puerta para ser separado como van a ser, de tal forma, mientras todavía hay otros corderitos que se pueden sumar a la cuenta de 10, Shuben Hiyuble Ha'aviro, ya no hay que volver a pasarlo otra vez por la puerta para contar. Ela Mayit Lachlimemar. Entonces, ¿qué me vas a decir? Dice, porque dice el versículo, Asiri, Vada Yamar Rahmana. Velo Asiri Safek. Es decir, dice, Kol Asher Yabor Tajat Hashabet, dice, todo, Bejol Maasar, Bakar Batzón, todo diezmo de bovinos y ovinos, todo aquel que pase bajo la puerta, el décimo será Kodesh para Hashem. Ahora dice, Asiri, el décimo, el que está seguro que es el décimo, pero a lo mejor si es una duda de si es el décimo o no, entonces no. A Hanami, entonces aquí también. Dice, Gabetale, She Ufrash al Safek Peter Hamor. Lo mismo pasa con ese corderito que fue separado sobre un jamor, un burro que no sabemos si era mejor o no. Cuando no tiene más que 9 telaim, no tiene más que 9 corderitos. Entonces, en le jaibo misafek be maser. No hay que obligarle por la duda a separar el maser. ¿Por qué? Asiri badai amar rahamaná. La Torah dijo el que está seguro que es décimo. Velo asiri safek. Y no el que tienes una duda de si es el décimo. Amarle rabaja mi difti le rabina. Le dijo rabaja de difti a rabina. Maisefekot. ¿Sobre qué dudas estábamos hablando en esta veraita? Que entraron dentro del establo para ser diezmadas. Y le masafek bejorot, si me dices que es la duda sobre un animal que es mejor, entonces ahí dice, Asiri ye kodesh, amar la velo shekebar kodesh. Es decir, el décimo será consagrado y no uno que ya está consagrado, aunque sea por safek. Ela, entonces, ¿de qué estamos hablando? Safek Bidion Peter Hamor. Estamos hablando de la duda del corderito que vino a reemplazar al primogénito del burro. Veje de Rab Nachman. Y como aquello que dijo Rab Nachman, Amar Rab Nachman, Amar Rabá, Barabúa. Que dijo Rab Nachman, perdón, que dijo Rabá Barabúa. Israel, sheyesh lo asara, Safek Pitre Hamor Betoch Beto. Un judío que tiene en su casa 10 corderitos que no sabemos si fueron intercambiados por un jamor mejor, es decir, otra vez, 10 burros tuvieron hijos y no sabemos si son mejor o no son mejor. Bien, tenemos la duda, Safek. Tenemos la duda. A esos 10 los intercambiamos por 10 corderitos. Esos 10 corderitos son duda. Ahora tengo 10 de esos. Mafrish Alehem Asara Shayin. Es decir, Bigde Leafkia et Isur a Abodá, para quitarles la prohibición de trabajar de ellos, ¿sí? Se separa de ellos
Mafrish alehen asara shayin. Umasirim vehen shelo. Es decir, va a separar, decimos, perdón, Mafrish alehen aseret shayin, es decir, que separa 10 corderitos para quitarles la prohibición de que puedan trabajar, que recae sobre los animales que están en Safek, un masrán y les separa el diezmo de ellos, vénselo, y son suyos. Muy bien, entonces todo esto que hemos visto sobre las leyes del Bejor está muy bien, pero ahora volvemos a la casa de baños. ¿Qué pasó entonces con esa famosa casa de baños? Que estaban los dos discutiendo. Y uno dijo, "Oh, Kodesh". Entonces dice, May Habe Ale Bemasuta. ¿Qué pasó entonces con la casa de baños? Tashma, ven y escucha. La madre vigía Barabín, Haba, Uvda, Bai, Rabhizda. Ocurrió una vez algo parecido con Rabhizda, que vino delante de Rabhizda una historia parecida para ver cómo era la ley. Pues Rabhizda, Bai, Rabhuna. Y Rabhizda se la mandó delante de Rabuna para que Rabuna decida. Upashta, y decidió Rabuna, Mehad Amar Rab Nachman, de aquello que dijo Rab Nachman, con Mamón, Sheen Yahol Leotzió Bedayanin, todo dinero que no se le puede sacar a una persona por medio de los jueces, es decir, que no puede traer una prueba de que es suyo y sacarlo por ley, Igdisho Eno Kadosh. Si lo hizo Kodesh, lo consagró al Betamigdash, no recae la Kedusha. Entonces, ahora pregunta la Gemara, Mikaj, Shamar, Rab Nachman, de aquello que dijo Rab Nachman, que el mamón, que el dinero, que no se puede sacar por un juicio a su compañero, ¿sí? Es muy meticulosas esas palabras, porque Haya Jole Otzio Bedayanim, pero si se lo puede sacar por los Dayanim, y que si delante de un juez puede demostrar que sí es suyo, Igdisho Kadosh, y lo hizo Kodesh el otro, entonces sí que recae la Kedusha. Afalgab de lo Afke, incluso que todavía no se lo sacó de su poder. Entonces es una dificultad. Ramar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Gezel, una persona que robó un objeto, veló ni Yahashua Bealim, y no se desesperaron de recuperarlo los dueños. Shenehem enam yocholim lagdisho, ninguno de los dos pueden hacerlo Kodesh. De el ladrón, ¿por qué? Decir Shenashelo, porque no es suyo. Desde y el dueño, Shenabishuto, porque no está en su poder. Entonces responde la cámara y dice, Misabart, Bemasuta, Metaltelin, Askinan. Dice, ¿acaso cuando hablamos de esta casa de baños, estamos hablando de un bien móvil? Eh, ¿Sí? De un tonel estamos hablando, que él puede, la persona venir y sacárselo a su compañero. Bemasuta, Mecarca y Askinan. Estamos hablando del terreno, de un lugar físico, que no es Metaltelin. De Giyajole Otziá, Bedayanin, Birshute Kaime. Es decir, Bejol Makom, Shenimset, Bershut, Baleahi, siempre está, ese no se mueve, es un bien que no se mueve. Entonces, siempre está en posesión del dueño. Por lo tanto, decretó Rabuna de Giyahol Leotzia Bedayanin, que si puede sacar la posesión por medio de un juicio, Bishute Kaima. Entonces ahí se considera que está en su poder y entonces le puede hacer Ekdesh y sí que recae ese Ekdesh. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Hizku Beinzu.